Estamos poniendo la mañana en camino, señoras y señores. Estamos en el 98.7. Es el momento de recibir a Ignacio Munjo. Con él ponemos la mañana en camino. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, Ignacio, ¿cómo venís? Buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto estar aquí como siempre. Igualmente el gusto es nuestro. La familia bien, los gurises creciendo. Muy bien, vamos arriba. Suerte, les recuerdo a todos que estamos pronosticando el resultado de esta noche. Los que quieran participar del pronóstico para ganarse la tarjeta del socio espectacular tienen que decir cómo creen ustedes que va a salir el partido esta noche. Por ahora no usen el SMS o el WhatsApp, pero sí pueden usar la página Facebook, La Mañana en Camino, nuestro correo electrónico encamino98.7@gmail.com y nuestra cuenta Twitter, @aljancamino. Recuerden que hay un solo pronóstico por persona, ¿no? Bueno, y me mandan toda la gama de resultados. ¿Y vos tenés uno para esta noche? ¿Juego para el concurso Por supuesto, usted juega. Me olvidé de preguntárselo a Taliaferro, pero bueno, vamos arriba. 2-1 Uruguay. 2-1 Uruguay es lo que dice Munjo. Acá te noto, mira, 2-1. Frente a tu columna de Munjo. Perfecto. Ojalá, Munjo. Mira, aunque sea otro resultado, igual la tarjeta te la regalo, de tan contento que voy a estar. Bueno, hablando de alegrías o tristezas, es cierto que la economía en buena medida marca tendencias a estar más contentos o más tristes desde la perspectiva individual y desde la perspectiva colectiva, ni hablar. Ustedes saben, queridos oyentes de La Mañana en Camino, que Ignacio Munjo se caracteriza por ser un analista contracíclico. Porque yo recuerdo perfectamente, lo he dicho ante este micrófono, pero también lo ha dicho en sus distintas conferencias, en sus clases y en sus columnas, en momentos donde todo parecía que estaba de mal en peor, él había señalado que no era tan así. Y cuando los entusiasmos empezaron a levantarse y los optimismos también, él, sin embargo, arrimaba algunas nubes que empalidecían los rayos del sol. Desde esta perspectiva, de cara a este último tramo del año, ya arrancamos septiembre, mañana, ¿dónde estamos parados en cuanto a fortalezas y aún fragilidades de la economía de nuestro país, mi querido Ignacio? Bueno, la verdad que este año estamos bien, vamos a crecer, la economía está recuperándose después de haber estado casi 2 años durmiendo la siesta, o sea, porque la verdad, o sea, entre diciembre del 2014 y marzo del 2016, el estancamiento de la actividad económica fue absoluto, o sea, el mismo nivel de producción y de actividad económica del país estuvo durante todos esos trimestres del año, de estos años anteriores. A partir de marzo del año pasado, y ya en junio, septiembre, hablo en trimestral porque los datos de actividad económica se publican trimestralmente, empezó una recuperación fuerte y hoy estamos hablando de que ya en los últimos trimestres se viene creciendo en un entorno del 3% anual, y de acuerdo a nuestras proyecciones que hacemos en el Centro de Economía permanentemente con modelos para proyectar el PBI, estamos hoy hablando de una proyección de crecimiento para este año cerrado del entorno del 3,5%, por lo tanto es bastante mejor que lo que tuvimos en el 2015 y en el 2016, que el crecimiento fue 1 y 1,5. Ahora estamos hablando que este año va a ser 3,5 el crecimiento de la actividad económica, lo que viene de la mano de una recuperación del consumo. Por poner solo un ejemplo que la gente muchas veces lo toma como un indicador del estado de ánimo, la venta de autos. La venta de autos en Uruguay había caído 20% entre diciembre del 2014 y marzo del año pasado y se recuperó completamente. La venta mensual de autos está de nuevo en los niveles de la cresta de la ola de fines del 2014. Gran parte de esto obviamente se explica por el dólar, ¿no? Los autos se compran en dólares, el dólar ha bajado mucho, estaba en 33 en marzo del año pasado, se ha planchado en torno a los 28 hace bastante tiempo, y esto explica muchas cosas de lo que estamos observando, ¿no? De esta recuperación. Bueno, esa es buena noticia para la inflación también, ¿no? Viene de la mano de esta caída que estamos teniendo de la inflación, que probablemente termine dentro del objetivo del Banco Central a fin de año. En un hecho, en un gol de media cancha, quiero decir, casi sin antecedentes históricos, o con muy pocos, ¿no? Muy que aplique pocos. A lo que el gobierno dijo que iba a pasar. Sí, o sea, por eso tenemos buenas señales por ese lado, por el lado de la inflación, que se traducen en mayor poder de compra de los salarios. O sea, cuando baja la inflación, la gente siente que su salario rinde más,
Aunque en la calle la gente probablemente dice, bueno, yo no veo en el supermercado. Y eso, claro, cada uno tiene su inflación, porque después cuando uno habla de los números de inflación, después dice, no, pero acá es carísimo, todo. Bueno, cada uno tiene su canasta de bienes y servicios. ¿Por qué no van al supermercado y no ven cómo las cosas suben todos los días, no? Pero la realidad, cuando uno ve ese número, que en el Uruguay es un número confiable, y siempre lo fue, y es comparable. Gobierne quien gobierne, ¿verdad? Esa es una solidez que tiene Tenemos nuestro un país, Instituto ¿no? Nacional de Estadística totalmente confiable, serio, profesional, que obviamente tiene sus restricciones presupuestales, con lo cual le hacen que tenga tal vez una canasta de IPC, de los bienes que se calcula mensualmente el precio para computar la inflación, que podría ser actualizada, porque a veces capaz que hay algunos bienes que la gente está consumiendo más ahora, el patrón de consumo tal vez pueda cambiar en los años, pero más allá de eso, es la misma canasta que se está comparando de bienes este año, el año pasado, el anterior. Por lo tanto, se puede hablar que esa canasta de bienes de consumo, que es la que en su momento se definió como representativa de lo que consumen los uruguayos, hoy está creciendo anualmente en el entorno del 5%. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia para todos los consumidores. O sea, está transcurriendo un año que desde la perspectiva económica luce como un año satisfactorio, bueno. Un año bueno, es un año bueno. Con crecimiento no de las características que vivimos sobre los años 10, ¿no? 9, 10, ¿no? Ahí tuvo linda. Un boom promedio 6% anual durante varios años. Claro. Decimos. De todas maneras, recordemos que no hay el único antecedente que tuvo el Uruguay desde que existe forma de medirlo es entre 1945 y 1953. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, bueno, ese fue el único periodo de crecimiento comparable a lo que tuvo Uruguay entre 2004 y 2012, 2013. O sea, es un periodo históricamente bueno, que se dio una conjunción de factores que lo permitieron que se concentre de esa forma. Estamos lejos de eso, ¿no? O sea, tenemos ahora un crecimiento que es la mitad, una recuperación, y tenemos dudas, y ahí es donde viene el tema, ¿no? O sea, tenemos dudas si este es el punto, o sea, esto es una realidad. Probablemente el año que viene también, nosotros nos da un crecimiento de 2,7 para el año que viene, por lo tanto, no es solo puntual de este año, el año que viene también podríamos tener este impulso, impulsado justamente por esto, pero, y ahí es donde viene mi problema, y es donde ahí viene lo que decía, lo del contracíclico. Yo estoy contracíclico, pero lo que pasa es que cuando yo digo, estoy pensando a veces demasiado para adelante, ¿no? Como también dije unos años atrás acá que cuando estábamos en el piso que íbamos a estar mejor, y me estaba refiriendo a lo que está pasando ahora, o sea, claro. Porque yo miro variables que después que terminan respondiendo más adelante. Aparte tenemos otro tema, que estos datos de actividad económica se publican con 3 meses de retraso, ahora a fines de septiembre. Vamos a conocer el dato de junio, o sea, 3 meses después vamos a decir, y va a haber crecimiento del pedido, vamos a decir la economía está creciendo, sí, pero ya pasó eso, fue el primer trimestre. Entonces eso pasa muchas veces con el rezago estadístico normal. Que la seguís un poquitín de atrás siempre. Porque se publican los datos de 3 meses después de lo que pasó, y bueno, y ahí como que estás comentando lo que pasó hace 3 meses como si fuera ahora. Pero de todas maneras hay cosas que, a propósito de asuntos sobre los cuales vos insistís, no sos el único economista que insiste en este aspecto, pero sí te diría que son de los, por lo menos de los que leo o escucho más, sobre los que más les gusta insistir, sobre un asunto que lastima cierto sentimiento de identidad y soberanía, y es, cuidado, porque en definitiva la economía de Uruguay está condicionada en un altísimo porcentaje con lo que ocurre afuera, ¿verdad? Nos guste para bien o para mal, o sea, eso. Nos ayudó mucho. Bueno, y ahora justamente quería hacer hincapié en ese momento histórico que vos señalabas, en buena medida era porque había condiciones de carácter global y en particular en el continente que ayudaban a que eso ocurriese, ¿no es cierto? Exacto. También hay que decir que aún en declive y con vecinos particularmente complicados por distintas razones, Uruguay ha sabido mantener... Sacó la cabeza. Y ese es un objetivo mérito, ¿no? Eso es muy importante porque sufrimos los mismos efectos negativos del exterior que Argentina y Brasil durante 2014 y 2015. Argentina tuvo caídas de crecimiento fuerte, Brasil tuvo un colapso económico
con único antecedente en Brasil en 1930, en la Gran Depresión de los años 30, Brasil cayó lo que cayó en 2014-2015 y nosotros crecimos. Eso es muy importante y hay que reconocerlo. Y en gran parte crecimos porque Uruguay, a diferencia de Argentina y Brasil, mantuvo una estabilidad política, institucional, contrastante con lo que pasaba en Brasil, con una crisis política y de corrupción sin precedente, y en Argentina con una transición de último año de gobierno, primer año de gobierno, con inestabilidad política grande que Uruguay no la ha tenido, y eso le ha dado a Uruguay certezas y tranquilidad para sentir el embrión negativo, el empujón negativo que tuvo del contexto internacional, que empezó a cambiar. Ahora, sin embargo, vos decís, hoy justo lo publica el Observador, yo no sabía que esta nota iba a salir, así que me viene bárbaro, pero juro que no lo sabía, obviamente, en la entrevista que te hizo Andrés Ollenar, ¿no es cierto? Y que titula Ignacio Munjo, director del IEM, es decir, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, se hace difícil imaginar un nuevo impulso de crecimiento. Y agrega, según Munjo, con este atraso cambiario del 15% se dificulta rentabilizar la inversión. O sea que a este panorama más o menos soleado con el que arrancamos, empiezan las nubes tan típicas en nuestro invitado. Las desarrollamos luego de la pausa y desarrollás un poquito más la idea acerca de por qué advertís eso, en base a qué asuntos, y esto nos obliga a prepararnos de qué manera. Así ¿De acuerdo, Ignacio? Estamos poniendo la mañana en camino, lo estamos haciendo con el economista Ignacio Munjo. Preguntas, comentarios, opiniones, ya saben, el SMS o WhatsApp 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Acá estamos poniendo la mañana en camino con el investigador, docente, economista Ignacio Munjo, a propósito de la economía y en un contexto donde recién Ignacio nos dijo, bueno, el año está transcurriendo bien, con buenas noticias de carácter económico, con un crecimiento incluso mayor al esperado, con una inflación incluso menor a la esperada, con un dólar más bien bajo que ayuda a algunas cosas a mantener baja la inflación, pero también a estimular el consumo, y esas son buenas noticias porque cuando uno consume más, el comercio lo percibe y el comercio contrata a muchas personas, y si bien no ha contratado nuevo personal, tampoco ha despedido gente, ¿no? El comercio, que es una cosa muy sensible, vos dejás de vender y el comerciante se saca empleados de encima porque no tiene mucho plan B. ¿Hasta ahí voy bien? Sin embargo, y utilizo como excusa para tu análisis la frase textual que publica hoy el Observador, se hace difícil imaginar un nuevo impulso de crecimiento, y también otro asunto que luce como histórico en Uruguay, con atraso cambiario del 15% se dificulta rentabilizar la inversión. Entonces, mirá, Ignacio, yo no sé cómo va a seguir nuestra relación, pero siento que me decís una cosa y de inmediato me decís otra, y así no podemos avanzar, porque hasta me convencí de que el dólar estuviera bajo como una buena noticia, porque aplaca la inflación, y la inflación es la peor de las noticias, o de las peores, que además estimula el comercio, y sin embargo me decís que hay un atraso cambiario que dificulta rentabilizar la inversión. No entiendo además, si la inversión tiene tantos problemas, ¿cómo es que crecemos? No sé, pensalo si querés y vemos si seguimos con esta relación o vamos a terapia pareja, no sé. No, es que son todas preguntas y dudas totalmente generalizadas, o sea, es normal pensar así, y esto es parte de lo lindo que tiene la economía, que siempre se encuentra con conflictos, o sea, no hay verdades absolutas, nunca se está feliz completamente, siempre hay algo ahí que... Y nunca triste del todo también, porque se puede encontrar la vuelta, ¿no? Entonces, lo que yo digo y lo que tituló el Observador hoy en esta nota fue que se me hace difícil imaginar que lo que estamos viendo ahora se pueda traducir en un nuevo ciclo de crecimiento continuado como tuvimos entre 2004 y 2013, hace muy poco. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque es verdad que estamos creciendo, es verdad que vamos a crecer este año y el año que viene, es verdad que el consumo está de vuelta en boom, pero hay un problema, que Uruguay está extremadamente caro. ¿Caro con respecto a qué? Caro con respecto a sus socios comerciales,
para los cuales tiene que exportar, y está caro con respecto a los propios fundamentos de la economía uruguaya. Ese 15% de atraso cambiario del que hablamos nosotros está calculado de acuerdo a los fundamentos. O sea, porque uno, ¿qué quiere decir estar caro? Bueno, hay fundamentos económicos. Por ejemplo, una economía cuyos habitantes tienen un nivel de ingreso mayor, naturalmente se vuelve más cara, porque estas personas presionan sobre la demanda y los bienes empiezan a subir. Entonces, hay fuerzas, como por ejemplo esa, que hacen que naturalmente uno sea más caro. Hay otra, por ejemplo, que es la productividad. Cuando una economía se vuelve más productiva de lo que vende afuera, lo que se llama los bienes transables, en relación a los que están adentro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el sector que vende afuera, a los que contrata mano de obra, se traduce en parte en mayores sueldos de este sector. A su vez, esto en el mercado de trabajo hace subir los sueldos del sector que no está vendiendo afuera, el sector del comercio interno, y eso presiona sobre los precios internos y hace que suban también los precios. Entonces hay factores inherentes a la economía que explican que un país se vuelva más caro. Entendido. Bueno, eso en Uruguay estuvo equilibrado más o menos hasta el 2014. Hasta el 2014 Uruguay era mucho más caro que 10 años atrás. O sea, ya se hablaba que el dólar estaba bajo. Sí, claro. Hace tiempo de eso. Bueno, pero si uno miraba, rastreaba los factores de la economía, decía, básicamente, está bien que estemos tan caro como estábamos en el 2014. Porque la economía cambió. Más planchado. Porque la economía cambió. O sea, hay factores de la economía que cambiaron. Si uno empieza a ver qué pasó a partir del 2014 hasta ahora, ve que el dólar, más allá del pico que tuvo en marzo del año pasado, porque después se aflojó de nuevo hasta ahora, y estamos hace tiempo en el entorno de los 28, los fundamentos de la economía se deterioraron un poco. ¿Por qué? Porque el ingreso del sector privado cayó relativo a lo que era la cresta de la ola del 2014. El gasto público, que estaba también en aquel momento en el que impulsaba demanda interna, estaba en el momento creciendo a tasas altísimas, y en estos últimos años ha crecido, pero muchísimo menos, con todo este esfuerzo que está haciendo el equipo económico de frenar el crecimiento del gasto, que dicho sea de paso, se frenó mucho en relación a lo que era en el 2014, pero en el 2015, en el 2016 y este año sigue creciendo. O sea, no es que dejó de crecer, sigue creciendo mucho menos, pero sigue creciendo. Y esto de la productividad del sector no transable también se frenó un poco, lo que configura una situación de que el país, con este dólar actual, es más caro que lo que debería por los fundamentos. Debería el dólar estar en niveles un poco más altos para volverlo competitivo. Y eso tiene consecuencias en la inversión. Ahora hablemos de eso, pero antes, hay una cosa que de algún modo nos han enseñado, y es que Uruguay, más allá de que nos guste esa idea, Uruguay no es una isla. Es más, es todo lo contrario, una isla, por lo que vos mismo decís. Está en la fragilidad económica de Uruguay, que está muy influenciado de la afuera. Y si el dólar baja en el mundo, en Uruguay no podría ocurrir lo distinto. A eso agrego, cuidado, porque si el dólar sube, es probable que se vuelva más competitivo, en el sentido que la plata que ingresa por los productos que vende es mayor y rinde más. Pero también convengamos que un dólar más cara empuja la inflación, y esa es mala noticia. Ya nos quemamos con leche muchas veces, creo que eso está fuera de discusión. Pero además hay un asunto sobre el cual también dicen, incluso los propios productores, que yo nunca termino de saber qué peso tienen, es cuidado, porque también la producción, en el sentido más amplio del término, está incidida por el valor del dólar, porque muchos de los insumos que forman parte de la producción los compras en dólares, ¿no? Entonces, no sé si el asunto pasa porque el dólar esté más alto. Yo para pelearte, para adquirir conocimiento, acá el que sabe sos vos. No, nosotros esto lo estudiamos a fondo, hicimos, o sea, nuestro análisis, y concluimos que este es el desequilibrio, un 15%, y que tiene consecuencias directas en la inversión. Esto lo chequea uno cuando habla permanentemente con empresarios de todos los rubros. Dado nuestro trabajo en una escuela de negocios, permanentemente estamos hablando con gente, y la realidad, o sea, todo lo que dicen es que no está dando, en ningún sector da la rentabilidad. Y lo que dice la mayoría de la gente, y fundamentalmente los que están pensando en ampliar el negocio, a pesar de que la rentabilidad es magra, de ampliarlo buscando alternativas, una nueva línea de negocios, explorando otros canales, lo están haciendo, y acá es donde se ata con otro problema que tenemos, buscando minimizar la contratación de mano de obra. Y ahí ves un poco de dónde sale esta idea de
estamos creciendo, ¿verdad? Pero el empleo cae. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, muchas veces la gente se pregunta que estemos creciendo el 3%, 3,5% a fin de año, y hay 40.000 puestos de trabajo menos en Uruguay con respecto a lo que había en diciembre del 2014. ¿Cómo puede ser? Es un poco lo mismo esto, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Y bueno, es porque se está creciendo impulsado por este consumo de lo que ya está y no se está contratando más mano de obra porque no hay inversión. O sea, el crecimiento que tenemos hoy no está explicado por la inversión. Si uno analiza los factores detrás del crecimiento del PBI, la inversión, tanto pública y fundamentalmente la privada, ha dejado, no está contribuyendo porque no está creciendo. En cambio el consumo sí, está creciendo mucho. Entonces, cuidado, porque estos fenómenos son de corto plazo. O sea, podemos crecer este año, el año que viene, impulsado por el consumo, pero llega un momento que se acaba la nafta. Se acaba la nafta porque si no hay inversión, no hay potencial de crecimiento, y si no hay inversión, no hay mayor contratación de mano de obra. Pero tú me dices que no hay mayor inversión y por lo tanto posibilidades de obtener más empleo, entre otras cosas porque el dólar está demasiado bajo. Y porque estamos caros, o sea, porque en los costos internos del país. ¿Por ese asunto o...? No solo por ese asunto, y ahí es donde viene la clave. O sea, estamos caros porque los costos para producir en Uruguay son muy elevados, que es un combo, ¿no? Es un combo de salarios que subieron bastante más que el crecimiento de la actividad económica en estos años. O sea, el ajuste que han tenido los salarios en promedio va por encima del crecimiento de la actividad económica. Eso genera que el costo, desde el punto de vista de la contratación de mano de obra, se creció mucho. 2, el costo de los insumos para producir, tarifas públicas. Recordemos que acá tenemos unas tarifas públicas que se sabe que podrían bajar, tanto en UTE como en ANCAP. Combustible y energía eléctrica, por ejemplo. 2 insumos fundamentales para cualquier industria, ¿no? O sea, importantes, rubros importantes de costos para producir. Tenemos precios, esto se puede ver permanentemente, de los más altos de la región por lejos, y en algunos casos de los más altos del mundo, como es el caso del gasoil. Y ahí se dice, bueno, pero ¿cómo es posible esto, no? Si tuvimos un precio del petróleo que vale la mitad que lo que valía en 2014 y se ha mantenido y se espera que siga en los niveles de 50 dólares el barril como están hoy por varios años. Tenemos una inversión monumental en la transformación de la matriz energética y con la energía eólica que se iba a traducir en una baja importante del precio y se podría estar traduciendo ya en una baja importante del precio de la energía eléctrica. Ni uno ni la otra se está haciendo. ¿Por qué? Y bueno, porque por parte del gobierno se está priorizando utilizar esos recursos para sostener las cuentas fiscales y para que no se deteriore más un déficit fiscal de 3,5% que tenemos, que es el mismo desde que asumió este gobierno. Y cuando el objetivo es bajarlo a 2,5 y no está bajando. Y se está usando esto. Es una política económica que está usando inversiones que se hicieron en energía eólica y la suerte de tener un precio de petróleo muchísimo más bajo y sostenido que en el pasado para evitar que el déficit fiscal se deteriore más porque el gasto público sigue creciendo. Hablemos de 2 asuntos que están vinculados al Brasil y que son distintos y que sobre los cuales ya se han escuchado distintas repercusiones. 1, Brasil y la reforma laboral, ¿no es cierto? La que llama la flexibilización de algunos derechos adquiridos por los trabajadores, que, como era lógico esperar, provocó en Uruguay 2 reacciones. La de la Cámara de Empresarios diciendo, ¡oh, esto está lindo, deberíamos recorrer este camino! Porque si no, justamente vamos a quedar caros, vamos a estar competitivos, bla. Y los trabajadores que dicen, ¡epa, no me toquen los derechos adquiridos! Porque esto que hemos conseguido, lo hemos conseguido en base a lucha, esfuerzo, bla, 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 bla. Y si vos me la sacás, es mala noticia para nosotros y no la vamos a llevar. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad que ha generado mucho ruido esta reforma en Brasil. Lo primero que hay que tener en cuenta, como dice el tango, hacerle caso a un gil va a causar mucho ruido y yo vaticiné que va a ser eje de la próxima campaña electoral de discusión. A ver, si gana uno u otro, ¿qué hacemos con estos temas? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta que la situación laboral en Brasil no tiene nada que ver con la de acá. O sea, la regulación laboral es totalmente distinta. Entonces esto es una mega reforma en Brasil. En Uruguay, yo creo que el paquete completo que tenemos de regulación laboral en Uruguay va a haber que retocarlo. Pero estoy hablando de retoques marginales, mínimos en algunos aspectos que se han quedado viejos. O sea, increíblemente una reforma, en algunos casos que es bastante nueva, tiene 10 años, se ha quedado obsoleta, se ha quedado
desactualizada ¿ante qué? Ante un avance astronómico que estamos teniendo, y no era previsto esto hace 10 años atrás, en automatización de procesos de trabajo, incorporación de tecnología, robotización, todo lo que estamos viendo en todos los sectores que está llegando con mucho más velocidad de lo que se pensaba y más barato de lo que se pensaba. Eso es una realidad. Bueno, pero ese no es un fenómeno del Uruguay, ¿no? Es un fenómeno mundial y hay reformas en Francia, en España, en Brasil, en Argentina el año que viene. Lo dijiste al pasar y me parece que es interesante porque me parece que se da de bruces con un viejo paradigma y es... Cuidado, porque el avance tecnológico a nivel, por supuesto, mundial, es de tal magnitud que hace que llegue, se instale y sea un actor preponderante en Uruguay mucho más rápido de lo que uno pudiese pensar antes, ¿no? Antes pensábamos que Uruguay todo llegaba tarde. Bueno, justo por eso acabo de decir que es un paradigma que se da de bruces contra otro, una realidad que se da de bruces con un paradigma. Y me parece que es ese costadito que todavía los uruguayos nos agarra como un poco desacomodados. Pero entonces esta revolución tecnológica, que sabíamos que existe, porque de hecho la aplicamos cotidianamente, bueno, cuidado que no necesariamente es muy diferente a lo que puede ocurrir en Noruega o en Canadá. Seguramente sí, pero no a tanta distancia como otras veces en otros asuntos. Y lo que ha pasado también es que la velocidad de transmisión de la tecnología es automática. Se inventa algo hoy en Estados Unidos. El otro día está acá. Sale el iPhone 7 en donde sea y se está... El lanzamiento mundial, claro. No hay que... No tenés que ir a Estados Unidos para conseguir el último de algo. Y no tenés que inventarlo, aparte. No tenés que inventar la tecnología, pero tenés que adaptar y usarla porque viene rápidamente. Sí. Y aparte viene cada vez más barato. Está bien. Eso también. Está bien. Eso nos impone como humanidad ante nuevos desafíos que hacemos con la tecnología, que siempre es una buena noticia, porque bueno, es el conocimiento aplicado, ¿no? No vamos a retroceder en la caverna, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo convivimos con eso y a su vez no generamos problemas serios en cuanto al empleo y por lo tanto generamos crisis de carácter social? Y ahí es donde viene la clave para mí, porque si uno analiza, por ejemplo, los convenios laborales firmados por sector, por ejemplo, el otro día analizaban, por ejemplo, el de venta de ropa. Si uno lo ve, está establecido exactamente cada cargo, auxiliar 1, todos los nombres, qué puede hacer y qué no puede hacer, en el horario que lo puede hacer y cuánto se le paga porcentual con respecto a los otros cargos. O sea, totalmente establecido. Yo lo que pensaba cuando leía eso, decía, si a mí me contrataran para diseñar un convenio laboral para un robot, o sea, cómo sería lo que puede hacer una máquina, escribiría algo parecido a lo que está establecido en nuestra negociación para los trabajadores, porque está tan estipulado qué puede hacer y qué no, y en qué momento y cuándo, que se está dando de bruces con una realidad que justamente para lograr que hoy los trabajadores se complementen con las máquinas y no se sustituyan, hay que darle flexibilidad para adaptarse dentro de la empresa, dentro de la jornada, a esta realidad. Entonces hay que humanizar, para mí, lo que hoy tenemos algunos aspectos de nuestra negociación colectiva que están más diseñadas para una máquina que para un robot. Hay que flexibilizar para que aquello que es lo fundamental, lo inherente al ser humano, que es lo que las máquinas nunca van a poder tener y es fundamental en casi todos los trabajos, que son 3 aspectos vitales. 1, la capacidad artesanal, la manualidad fina. 2, la creatividad, la capacidad de generar soluciones nuevas a problemas incluso viejos. Y 3, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de sentirse contento o triste si otra persona le va mal, la capacidad de negociar, la capacidad de persuadir. Eso es inherente al ser humano y es un componente fundamental de muchísimos trabajos y cada vez más vital porque nunca se va a poder sustituir. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Y todo lo que es automatizable es lo que es rutinario. Ignacio, lo que pasa es que déjame ser un segundo, qué sé yo, Fernando Pereira, presidente del PCN. Fernando Pereira está de acuerdo, ¿no?, con esto, yo lo hemos hablado, y Fernando Pereira dice que Uruguay va a tener que hacer un ajuste. Seguramente en muchas cosas sí, y seguramente en otras no tanto, porque quiero decir esto, y además no está mal estar en desacuerdo en algo, ¿no? Bueno fuera. Lo que pasa que los trabajadores, cada vez que escuchan la palabra flexibilización, lloran porque se han quemado con leche muchas veces. Flexibilización es una forma más o menos, te acabo de decir que soy Fernando Pereira, ¿no? Es una forma más o menos amable de decir pérdida de derechos. Y lo que han hecho los trabajadores a lo largo de la historia es, desde la nada, desde el fondo, y más abajo aún, en cuanto a los derechos, ir
paso a paso, historia a historia, lucha a lucha, recogiendo, adquiriendo y defendiendo derechos. Por lo tanto, flexibilizar es perder eso que durante tanto tiempo yo obtuve. Vos me hablas de flexibilizar, me estás hablando de ser más competitivo, me estás hablando de ponerme a tono con las exigencias del mercado internacional, y esto, llámalo H, significa menos derechos para mí. Bueno. Habló Fernando Pereira. Yo creo que no es así. O sea, que la flexibilidad no es sacar derechos, es adaptarse. Y no hay que tener miedo a discutirlo. O sea, no es una mala palabra, flexibilidad. Es lo que necesitamos. Es lo que Uruguay necesita hoy, flexibilidad, porque ha cambiado mucho el contexto. Y no se puede mirar para el costado. ¿Por qué no se puede mirar para el costado? Porque si no, no se contrata, ¿no? O sea, esto es la realidad. O sea, nadie contrata a trabajadores si pierde, pero, porque cierra si pierde. Me dejás ser Fernando Pereira. Me voy a cambiar. Ahora voy a ser Marcelo Abdala, ¿no? Te diría Marcelo, mi amigo Marcelo, mi amigo Fernando, mi amigo Ignacio, ¿no? Desde ya. Y además estoy contento de tener amigos distintos. Que a su vez son amigos entre sí, porque yo tengo buena relación con ambos también. ¿Así? Sí, claro. Somos todos amigos. Hoy de noche vamos todo al estadio. Bueno, yo no puedo porque tengo ensayo. Pero en todo caso, ¿sabés lo que pasa? Primero, mirar a los costados, te diría Marcelo Abdala. Sí, miro a los costados y miro que mis compañeros de Brasil, trabajadores, ahora están perdiendo derechos. Ojo que he escuchado voces muy críticas a propósito de lo que está en Brasil y que ni por asomo, en el contexto de Uruguay, se le asimilan a voces de la izquierda o del gobierno, ¿no? He escuchado, esto es demasiado. Bueno, Pérez del Castillo, de tu misma universidad, es que ha dicho, estos se han pasado que de... no tiene nada que ver, o sea, la reforma laboral de lo que no tiene nada que ver. Perfecto. O sea, tal vez un puntito que es el de la extensión de la jornada a más horas de trabajo y compensar en otros días, que es la que se podría pensar para Uruguay, pero el resto no tiene nada que ver, es una realidad totalmente distinta. De tu discurso hay algo que yo necesito, que no me cierra, y lejos de encerrarme, quiero abrirme para entenderlo, y es notorio, es objetivo, ni siquiera lo estoy adjetivando, que en el último tramo histórico del Uruguay, en el marco del gobierno que la izquierda ha obtenido, los trabajadores han adquirido una serie de derechos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuál es ese derecho? Tener que hacer una tarea exactamente como está estipulada y no poder hacer una tarea un poquito mejor y ver si uno puede aprender en el trabajo y subir una posición, o hacer por un día, porque hay que cubrir un hueco, hacer una tarea un poco peor y para eso tener que pedir autorización al sindicato. ¿Eso es un derecho adquirido? Que esté estipulado exactamente, eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Cuáles son los derechos relevantes y cuáles son problemas de implementación que está teniendo esto? Déjame terminar la frase. Yo con esto que acaba de decir estoy de acuerdo, porque además en mi condición de hombre de este mundo, que además está criando un hijo de 4 años, no podría cerrarme a la excepción, a la variante, a ciertas flexibilidades, porque la vida es eso. Si no, tal como dijiste vos, y yo comparto, nos estamos pareciendo justamente a ese robot que lo miramos de reojo porque no puede quitar el laburo, porque hace hasta aquí y más no hace porque no puede. Hay que programarlo. Pero déjame decirte, porque hay un paradigma que creo que se insiste sobre él y que empíricamente no tiene comprobación, por lo menos en Uruguay. Uruguay, en el último tramo histórico, ha adquirido una gama, un paquete de derechos para con los trabajadores muy notorio, muy subrayado, y que incluso ha sido criticado, con todo derecho, por otros actores sociales, en particular las cámaras empresariales. Sin embargo, también en ese mismo contexto, la economía de Uruguay ha crecido, tú mismo lo decías, como nunca antes. Y si me apuras, a mí yo diría que buena parte de los de las cámaras en general han tenido en estos años muy buenas noticias de carácter económico. Es más, al gobierno se le critica por izquierda que no ha sabido todavía repartir aún más la riqueza y que los ricos se han vuelto más ricos en Uruguay. Es la gran crítica que recibe buena parte del, en particular, equipo económico de gobierno. Entonces, no parece coincidir más derechos con malas noticias, porque han tenido más derechos, porque han ganado más sueldo, porque la ocupación ha aumentado y el Uruguay ha crecido económicamente. Y entonces, como no era que todo eso iba a provocar una mala noticia. Y además con el dólar planchado. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Y le fue bien a Uruguay, a pesar de consolidar derechos, pero a pesar de que no ha flexibilizado los mismos. A veces cuesta mucho entender por qué le fue tan bien y cómo es distinta una situación de una economía que estaba en el año 2004-2005
barata por las malas razones, barata porque se había tenido una crisis que había puesto el dólar altísimo, había dejado a Uruguay sumamente competitivo, después de una crisis financiera, salarios que cayeron 30% en términos reales, con una pobreza que llegó arriba de del 30%. Porque hacía que cualquiera por conseguir un laburo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y a cobrar cualquier cosa. Eran salarios bajísimos, claro. Invertir generaba mucho retorno, porque Uruguay estaba baratísimo para exportar afuera, entonces costos internos muy bajos y vender. Entonces, con esa realidad es muy fácil crecer, es muy fácil repartir, porque hay mucha torta. Justamente, esa realidad es la que queremos evitar todos, ¿no? Esa realidad que queremos evitar, pero tenemos que entender que cuando se llega un momento en que ya no hay retorno, o sea, el invertir ya no genera, no hay nada para repartir, y si no hay nada para repartir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuál es el riesgo que hay? Y el desafío, ¿cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo Uruguay puede volverse un poquito más competitivo sin pasar por una crisis financiera? Porque no están dadas las condiciones para empezar, porque los bancos están sólidos, porque el gobierno está sólido en materia financiera. Entonces no va a haber una crisis financiera. Entonces, ¿cómo hacer para abaratarse sin que el dólar salte? Tenés un tipo de cambio flexible que no podés cambiarlo porque el mercado te lo da. Entonces, Uruguay va a seguir con el dólar a lo que te dé el mundo. Y el dólar que te da el mundo es este dólar que Uruguay lo deja caro. Porque está caro porque los costos internos son caros. ¿Y cómo hacer para abaratar costos internos cuando vos tenés que hacer un ajuste que no venga por el salario, como el pasado? Y bueno, hay otros factores que necesitas para volver más competitivo al país, y son los que Uruguay tiene una agenda pendiente para mí. Y uno, por ese lado, y es un temón para hablar en otra entera sobre esto, sí, que es cuando quieras. Inserción internacional. Bueno, o sea, Uruguay tiene que abrirse más. El Mercosur, Uruguay le está jugando tremendamente en contra, lo vimos ayer con lo de la leche, lo mismo con las autopartes de Argentina. Media pastillita con relación a ese tema, porque ya estamos en el final de nuestra charla. Con relación, hay dos asuntos arriba de la mesa que me parece que son igualmente visibles y contradictorios. Por un lado, Uruguay salta como un resorte cuando hay señales de Brasil, cuidado que no vamos a dejar entrar los lácteos del Uruguay. Además, Uruguay que perdió Venezuela, sería una pésima noticia. Siempre perder un mercado es pésima, pero si ya perdiste uno, perder otro. Y además lo que significa Brasil, que además lo ha dicho el ministro Aguirre, creo que ha salido muy claro, ¿no? Me parece que el público lo puede entender muy bien. Es bueno cuando un gobernante dice cosas y la gente lo entiende. Cuidado que nosotros, en cuanto a los productos, es una minúscula proporción, ¿no es cierto? No afecta un supermercado de Porto Alegre. Bueno, pero sí es muy importante para nosotros. Cuidado. Ahora yo soy brasilero, ahora dejé de ser Pereira y te digo, pará, ¿y vos saltás por esto? ¿Y recién me pusiste la tasa consular? Y ahora te saltás como un nene chico llorando. Y recién a los productos que porque vos tenés problemas internos en tu economía, le querés poner impuestos. Pará, hermano, andá a terapia y solucioná tus contradicciones antes de venir a reclamarme cosas. Es que ahí está el problema de fondo. O sea, tanto lo que hizo Uruguay como lo que hizo Brasil está mal porque no están respetando el Mercosur. O sea, entonces tenemos un acuerdo que no se respeta. Ese es el fondo. Ni nosotros. Históricamente no se respeta. Ni ellos, porque no podemos decir que nosotros tampoco somos. Porque ahí está, cuando nos apretó el cinturón, ¿qué hicimos? Lo mismo que nos hace Argentina y Brasil. Aumentamos un impuesto para recaudar más, violando el acuerdo. Entonces, la realidad es que tenemos un acuerdo que es malo para todos. Estamos en un equilibrio malo para Brasil, para Uruguay, para Argentina, que hay que sincerarlo y hay que abrirlo en el sentido que cada uno pueda tener una agenda de inserción internacional que no tiene. Uruguay está maniatado, está atado y le cuesta mucho, o sea, poder avanzar. O sea, la Cancillería, desde que asumió este gobierno, quiere tener una mayor acceso a mercados en el Asia, fundamental para el país. Brasil acaba de resolver que lo de China no va, pero ya no va solo Uruguay-China, no va Mercosur. Por eso, o sea, no tenemos agenda y estamos atados a una agenda de lo que quiere hacer Brasil o no quiere hacer Brasil. Entonces, el Mercosur, desde tu perspectiva, ya no solo dejó de ser una buena noticia, sino que ahora es una mala noticia. Sí. O sea, y está jugando en contra a este proceso de estar más competitivos y buscarle al Uruguay una alternativa para que el ajuste no tenga que venir como en el pasado por ajuste de salarios. Esta es la clave. Hay que ampliar el margen, no achicar. El ajuste pasado es por achique, jugar al achique. Bueno, reducir costos, achicar los salarios. ¿Cómo hacer para ganar más? Y bueno, tener más mercados, mejores precios en los otros mercados, no pagar tarifas en China, por ejemplo, no pagar tarifas en el resto del Asia. Y hoy lo tenemos que hacer porque estamos en el Mercosur. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, como siempre, y la seguimos más temprano que tarde, ¿no sabés? Un gusto, como siempre. Lo mejor que salgo cada vez que charlo con vos. Que sos tan generoso y tan amable siempre con todos nosotros, y que lo valoro tanto. Ignacio Munjo, el economista, docente e investigador, nos ayudó a poner la mañana en camino. Sea Portones,
2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones 2-601-2611. seaportones.com.